mismo estará expuesto por la doctora Wileidis Artigas Morales. Les voy a hablar un poco sobre su currículum para que la conozcan. Ella es profesora e investigadora con una destacada trayectoria académica en universidades de Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, especializada en ciencias sociales. Es editora de Telos, revista de estudios interdisciplinarios en ciencias sociales, además de formar parte del comité editorial científico y del cuerpo de arbitraje de diversas revistas científicas internacionales. Es autora de artículos en revistas científicas y líder de investigación en proyectos centrados en gerencia estratégica, estudios del entorno y gerencia de revistas. Actualmente, directora de High Grade Consulting en Estados Unidos, donde asesora a universidades en Angola, Perú, Panamá y Bolivia. Hasta diciembre de 2023 fue encargada de redes sociales de la revista profesional de la Información España. Como lo dije, ella nos expondrá acerca de los desafíos de la investigación científica ante la inteligencia artificial. Adelante, doctora, la escuchamos. Gracias, Dayanara, por la presentación y bueno, gracias a mi amigo y colega Virgilio Salcedo por la invitación a esta conferencia. Pues para mí un gusto hablar de temas de investigación y revistas científicas. Me voy a permitir compartir una presentación que aunque no es muy larga, me va a permitir pues pasearme por los temas que me interesan, ¿no? Fíjense que espere, vamos a ver que se comparta. Listo, ¿no? De hecho, he asistido a varias conferencias relacionadas con inteligencia artificial, relacionada con el tema de revistas científicas, pero no había tenido la oportunidad de hablar de cuáles son los desafíos realmente que tiene la investigación, es decir, visto desde fuera de las revistas científicas con respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, para mí un gusto pues presentárselos a ustedes aquí y fíjense que voy a comenzar con esto, ¿no? Le pregunté a ChatGPT eh, el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Le dije cuáles son los desafíos que tiene la investigación científica ante la inteligencia artificial. Y por cierto, les dejo ahí el teléfono de WhatsApp de ChatGPT, lo pueden agregar a sus contactos y le pueden hacer las mismas preguntas que le hacen en su computadora a través del móvil, a través de WhatsApp, tal cual como yo lo hice, ¿no? Fíjense que su respuesta fue, y vamos a empezar por comentar un poquito la respuesta y después vamos a ver punto por punto cómo lo veo en ese sentido, ¿no? Él me dijo, la investigación científica está siendo profundamente transformada por el uso de la inteligencia artificial, pero también enfrenta varios desafíos importantes. Algunos de los principales son, entonces empieza a enumerar. Uno, falta de comprensión sobre los modelos de inteligencia artificial. Dice, muchas veces los modelos, especialmente los más complejos como las redes neuronales, actúan como cajas negras. Esto significa que aunque producen resultados precisos, puede ser difícil entender cómo llegaron a esas conclusiones, lo que plantea un reto en términos de interpretación y confianza de los resultados. Y ahí vamos a un punto central de la investigación. Yo como investigador debo garantizar que ese proceso que yo llevé a cabo es ampliamente conocido, replicable, repetible por otros investigadores, de manera que si yo la información la obtengo simplemente de un operador de inteligencia artificial, pues no me queda muy clara de dónde salió esa información, cómo hizo el filtrado de los documentos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? El segundo, ética y sesgo de los datos. Los algoritmos de la inteligencia artificial dependen de datos con los que se entrenan. Yo creo que esto es aún más importante de entenderlo. No es que la inteligencia artificial surgió conocedora. No, la inteligencia artificial se entrena. ¿Qué quiere decir? Que se alimenta de todos los documentos, bueno, de los que la alimentan las diversas empresas o organizaciones que están detrás de ella, pero también se alimenta de los documentos que nosotros introducimos, de los que le pedimos opinión, de las preguntas que le damos, de incluso la interacción que nosotros tenemos con ella, ¿no? Entonces,
definitivamente en la investigación científica esto podría llevar a conclusiones incorrectas o injustas, porque no necesariamente tiene toda la información que yo requiero, ¿verdad? Y especialmente si la IA se usa en áreas sensibles como salud, ciencias sociales o análisis de políticas públicas. La inteligencia artificial no está viviendo la realidad, está mostrando un análisis de documentos de los que la han alimentado y por tanto posiblemente existan unos sesgos en esa parte, ¿no? Luego, número 3 me dice reproducibilidad de los resultados. El desafío fundamental en la investigación científica es la capacidad de reproducir los resultados. En la era de la IA, los algoritmos para analizar datos son complejos y difíciles de replicar, lo mismo que hablamos en la primera parte, ¿no? Número 4, integración de la IA en la práctica científica. Aquí viene un punto central y lo vamos a hablar más adelante. Muchos investigadores no tienen un dominio profundo de la IA o del análisis de datos en gran escala. Esto crea una barrera para utilizar estas tecnologías de manera efectiva. La falta de formación adecuada para los científicos podría limitar su capacidad para aplicar estas herramientas. Número 5. Propiedad intelectual y derechos de autor. El uso de la IA en la investigación plantea preguntas sobre propiedad intelectual. ¿Quién posee estos descubrimientos? Esto es especialmente complicado cuando se trata de colaboración entre humanos y máquinas en ese proceso, ¿no? Luego, número 6, desinformación y resultados erróneos. Aunque la IA puede procesar grandes volúmenes de datos, también existe el riesgo de que pueda ser utilizada para generar o difundir información errónea, intencionalmente o no. Si los modelos de IA no están bien entrenados o no se supervisan, puede dar lugar a conclusiones que no se basen en comprensión sólida. Creo que ya lo discutimos con respecto a esa alimentación. Número 7, acceso a los datos. La IA requiere grandes volúmenes de datos para funcionar de manera efectiva, pero el acceso a datos de calidad sigue siendo un desafío en muchas disciplinas científicas, especialmente en áreas como biomedicina, astronomía o ciencias sociales. La falta de datos abiertos o la confidencialidad de ciertos datos obviamente limita su potencial, ¿no? Y fíjense que me dice, en resumen, aunque la IA tiene un enorme potencial para acelerar y mejorar la investigación científica, su implementación y uso deben manejarse con cuidado y responsabilidad, asegurándose de abordar estos y otros desafíos éticos, técnicos y sociales. Fíjense la respuesta que me dio, ¿no? Eso de manera introductoria, porque entonces yo les voy a comenzar a conversar sobre el tema que me concierne y les voy a hablar específicamente de 5 puntos. El primero, la IA investigación, cómo funciona la IA como herramienta de apoyo y mi posición particular sobre el uso de la IA en investigación. Luego, la posición de los editores de revistas ante el uso de la IA, específicamente en el año 2023 y 2024, y cómo esto nos afecta como autores, que vamos a presentar propuestas a revistas o para capítulos de libro, etcétera, en caso de editores de libros. ¿Qué herramientas de IA me pueden ayudar? Y específicamente voy a hablar, pues, en general de ChatGPT y de otra herramienta que he usado para la revista que se llama Penélope. ¿Cuáles son las consideraciones éticas a tener en cuenta, tomando en cuenta todas las normativas éticas y específicamente también vamos a hablar un poquito, que lo vamos a hablar en el punto número 2, del tema de la declaración de Heredia, que es una declaración del 2024, y las ventajas y desventajas pues, que supone la IA para la investigación científica. Fíjense, IA e investigación, herramientas de apoyo. La inteligencia artificial llegó para revolucionar el mundo académico. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y cada día observamos que siguen mejorando sus aplicaciones, mejorando sus respuestas en función de mostrar herramientas que ayudan al ser humano. La aplicación más conocida, pues ya sabemos, el ChatGPT. Todos como docentes hemos tenido que adaptarnos a las nuevas formas de búsqueda y recopilación de información de los estudiantes e incluso incorporar el uso de estas herramientas en las actividades cotidianas de la docencia, que hace algunos años pues no era algo previsto, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de lo académico, estamos hablando de la docencia, pero para el tema de la investigación ya viene un tema distinto, ¿no?
Entonces, fíjense, si bien es cierto que las herramientas, que hay diversas, gratuitas y de paga, ofrecen una amplia gama de funciones que van desde recopilar información hasta ayudarte a buscar los documentos más importantes, hacer tablas resúmenes de esos documentos, discutir o mostrar los elementos más importantes para una temática, etcétera. También es cierto que es necesaria la intervención humana para que eso que la IA nos resuelve sea realmente analizado y adaptado a las circunstancias o situaciones para lo cual lo necesita. Es decir, para llevar a cabo el desarrollo de un artículo, para desarrollar proyectos de investigación, incluso para realizar mi tesis de grado. Entonces, es fácil actualmente detectar el lenguaje de la IA y eso es importante que lo sepamos. Recordemos que aunque es un sistema avanzado, es un sistema y puede tener fallas. Ahora, ¿cuál es mi posición con respecto al uso de la IA antes de comenzar a hablar de la posición de los editores que también nos afecta como autores? Realmente han sido pocas las veces que he utilizado la IA para obtener información para mi escrito, para mis escritos científicos, ¿no? Incluso para presentaciones, cursos. Ahora la usé para preguntarle a ChatGPT, ¿no? Y recuerdo que alguna vez le hice una pregunta sobre los puntos principales para hablar sobre gestión editorial, que son los temas de los que más doy conferencias y charlas. Y aunque me dio buenas ideas, sinceramente terminé completándolas. Es decir, te da como una buena entrada, pero requiere, pues obviamente, adaptarlo al contexto al cual va a ser dictada esa conferencia, ¿no? Para el caso de la gestión de revista, quizás pueda funcionar para aligerar el trabajo. Sin embargo, se requiere autorización de los autores para que podamos meter estos trabajos en estas aplicaciones, ya que la información puede ser usada a futuro por la herramienta. Eso es lo que dicen las letras pequeñas de ChatGPT. Usted puede meter cualquier información, es libre de meterla, pero el chat lo va a usar para su alimentación y para su uso futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo considero inédito y lo estoy metiendo en el chat GPT, puede que él lo utilice más adelante, ¿no? Y que a lo mejor lo use antes que yo, o lo use otra persona antes que yo que consideraba que era inédito, ¿no? ¿Cuál es la posición de los editores de revistas ante el uso de la IA? Y esta fue una posición del año 2023, en un documento que salió, y hablaban de 5 recomendaciones. Y es que, estando ChatGPT en boga, estos modelos de lenguaje u otras herramientas no deberían figurar como autores de los artículos. Y de esto al principio se tuvo una gran confusión, hubo revistas que aceptaron que ChatGPT fuera autor de estos artículos y por tanto salió esta declaración, ¿no? Segundo, los autores deben ser transparentes sobre el uso de la IA y los editores deben tener acceso a herramientas y estrategias para garantizar esta transparencia. Tercero, los editores y revisores no deben depender de la IA para revisar. Cuarto, los editores tienen la responsabilidad de seleccionar revisores y deben ejercer una supervisión activa. Y quinto, la responsabilidad final de la edición de un artículo recae en los autores y editores humanos, nunca en aplicaciones o máquinas. Y por eso, en el año 2024 surge la Declaración de Heredia, en donde hablaron de la posición final, y es la posición que se ha tomado hasta ahora, de los editores con respecto a la IA. Y en líneas generales hablaron de uno, que los roles de edición, revisión y autoría deben estar a cargo de seres humanos y que las personas deben formarse para adoptar y alfabetizar prácticas responsables de inteligencia artificial. Y punto número 2, que la IA no debe sustituir las responsabilidades o rendición de cuentas de las personas que ejercen estos roles y que no puede depender el proceso únicamente de la IA. Y ahí yo se lo coloco en rojo. Desafío 1, formación. Ya me lo había dicho ChatGPT. El problema es que si no sabemos utilizar la inteligencia artificial, pues tenemos un problema mayor, ¿no? Y desafío número 2, responsabilidad del proceso que no se la podemos atribuir a una máquina, tiene que ser de seres humanos. Luego, fíjense que sigue diciendo la Declaración de Heredia y en específico para el caso de la autoría dice, son seres humanos quienes ejercen el rol de la autoría. A esta persona se les puede reconocer la capacidad de, en ejercicio de su intelecto, obviamente, crear, tomar decisiones y asumir las responsabilidades por las obras generadas. Yo no puedo decir es que la máquina lo escribió por mí. No, es que si está mi nombre, yo soy el responsable de eso que estoy escribiendo.
Declarar explícitamente el uso de la IA en los procesos de investigación y elaboración durante cualquier etapa es una muestra de transparencia que suma a las buenas prácticas, pero es necesario considerar una explicación que señale lo siguiente. Primero, el modelo de IA, su versión, fecha de uso, cómo se usó, interacciones y combinaciones, qué productos y formatos se integraron en esa publicación de resultados y citar y referenciar el modelo empleado comprendiendo la diversidad y potencial complejidad de las interacciones. Volvemos a los desafíos. Responsabilidad por lo que se escribe, volvemos a hablar de esa responsabilidad, y luego desafío, y yo creo que el más importante, rastreo de todo el proceso en la investigación o replicabilidad, que ya se lo señalaba. Luego dice, se espera que las personas autoras hayan filtrado la información sobre los contenidos como respuesta y que a partir de estos insumos generen el conocimiento. Evitar el plagio, la desinformación, la propagación de sesgos u otro fraude académico es parte de las acciones que las personas autoras deben realizar al momento de interactuar con estos modelos. Procurar que se usen insumos de manera legítima debe ser el interés permanente de los autores. Luego, se deben proteger los datos personales, confidenciales, sensibles o de terceros, como lo habla también el Código de Ética para el uso de datos que no nos pertenecen, y se debe mencionar si se ha contado con el financiamiento de una persona externa, de un tercero, para la implementación o el uso de ese modelo. Porque se ha dado el caso que muchas de estas empresas financian proyectos para propiciar el uso de estos modelos también, ¿no? Entonces, desafío 4, plagio y uso legítimo de fuentes o protección de datos, ¿no? Que tanto hemos buscado últimamente, ¿no? En cuanto al tema de los editores, pues habla, y yo voy a hacer un resumen breve aquí, habla de que el uso de la IA no debe reemplazar la responsabilidad de los seres humanos, ya lo dijimos en general, que se reportará, si uso yo como editor algún modelo para hacer una revisión, se reportará todo eso, que se debe evitar la propagación de sesgo, desinformación, de los datos personales y que se comunicará a los autores y lectores eh, eh, todo lo que se haya apoyado en el uso de inteligencia artificial. Fíjense lo importante que es, porque si yo someto un artículo a una revista y esa revista usa inteligencia artificial y resulta que por cualquier cosa no me publican el artículo y yo tardo un año más en publicar ese artículo, pero resulta que en ese interín de año publican lo mismo que yo tenía escrito porque fue rehusado por la inteligencia artificial, pues obviamente yo me voy a ver afectada en lo que es la producción intelectual que yo hice, pero además en el uso pues, de datos que eran inéditos y que también eran personales, ¿no? Entonces, bueno, eso para cerrar la declaración de Heredia, y ahí pasamos al tema de qué herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar. Le decía, bueno, ChatGPT, diseñando un prompt para revisión de documentos, en donde puedo preguntarle, por ejemplo, cuántas palabras tiene este resumen, qué antigüedad de referencias, qué antigüedad tienen las referencias, etcétera, ¿no? Y aquí yo les pongo un ejemplo del doctor Machín Mastro Mateo, que nos ha dado varias conferencias sobre la creación de prompt para revisiones con inteligencia artificial, aunque no lo recomienda, pero que hizo un ensayo bien interesante para el Congreso CREX del 2024 en Arequipa y nos ha dado también varias charlas al respecto. Fíjense que él muestra este prompt y habla, serás un experto en edición editorial, le va dando cada una de las directrices, le incluye dentro del ChatGPT lo que son las directrices de la revista para que se guíe por eso. Le dice, analice las referencias, determina si el manuscrito cumple con los objetivos y alcances temáticos de la revista, calcula la cantidad de errores en cuanto a citas y referencias. Incluso al final le dice, siempre debes acceder y revisar el contenido completo de los manuscritos para que hagan las evaluaciones que se te pide de forma estricta y correcta. Evita trabajar con fragmentos y muestras. Tus evaluaciones deben ser completas. Y bueno, en sus charlas muestra un ejemplo cómo toma un artículo y realmente pues da algunas tablas y algunos datos interesantes, ¿no? Y luego tenemos también la herramienta Penélope, que también nos sirve como autores para hacer revisión de artículos o como editores para hacer revisiones iniciales, en donde, bueno, se sube un documento científico, ella pide un conjunto de datos y él comparte los resultados, ¿no? Fíjense que aquí yo les voy a mostrar un ejemplo, me voy a permitir mostrarles para que vean cómo se ve la aplicación. Déjenme abrirla primero porque si no se me vuelve esto
un desastre. Déjenme abrirla y mostrársela a ver si me deja, porque a veces que borra la información. Ujú. Déjenme ver si la abre. Ajá, ya se los voy a compartir aquí. Fíjense, esto es un documento mío que yo introduje para hacer la prueba. Me pide pues la clave que me envió en su momento, eso la envía al correo, y para que vean cómo se ve Penélope. Ese fue un documento que ya publicamos en enero del 2024 en la revista Mediterránea de Comunicación. Y fíjense que analiza cada una de las partes como él considera o como está estructurado un artículo científico y entonces incluye algunos detalles de algunas cuestiones que deben ser revisados. Incluso aquí al final habla sobre, bueno, si el artículo tiene figuras, si las referencias tienen algún error. Fíjense que aquí dice 0 de 6 referencias están citadas, ¿no? Y usted puede ir una a una y ver. Entonces, bueno, Artigas y Guayar hay que ver si está citada. Campo Freire hay que ver si está citada. Y incluso cuando en su momento hice esta evaluación, que yo considero que tengo buen ojo para eso, me di cuenta que realmente había una cita que no estaba referenciada, entonces me ayudó a esa ubicación, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace es evaluar el documento que usted introduzca y les da algunos tipos o de algunas cosas que faltan con respecto a estructura de artículo. Fíjense que yo metí este documento cuando ya estaba aceptado en una revista, es decir, no fue que lo metí cuando estaba comenzando a hacer el trabajo porque no me parece, no me gusta por el tema de lo inédito, ¿no? Pero para mostrarles ahí pues un ejemplo particular. Y bueno, para culminar, a ver, déjenme volver a compartir. ¿Cuáles son las consideraciones éticas a tener en cuenta? Fíjense, ¿no? Primero, muchas revistas ya están colocando limitaciones sobre el uso de la IA, incluso los programas de similitud la están reflejando, por lo que en nuestros procesos de investigación debemos estar claros sobre este uso, siendo los artículos nuestros principales productos. Segundo, los documentos que se insertan en las aplicaciones se supone que son inéditos, sin embargo, la plataforma puede usarlo para su avance y beneficio, y ahí es cuando les digo, y les he repetido toda la charla, tener cuidado con estas inclusiones. Y bueno, para cerrar, pues, ¿cuáles serían las ventajas? Bueno, definitivamente puede acelerar el proceso de búsqueda de información si el PRON es el adecuado o sabemos usar la información que genera. Puede generarnos resúmenes y análisis amplios que nos quitarían mucho tiempo, pero realmente requiere revisión y ajuste. ¿Cuáles son las desventajas desde mi punto de vista? Bueno, las herramientas pueden usar información que se considera inédita y podría generar problemas adicionales. Consideraciones éticas ya comentadas que desde el Comité de Ética de las Publicaciones, pues ahora están sacando más casos específicos, ejemplos sobre uso de IA, cómo sería lo mejor, cómo deberíamos trabajar las revisiones y la declaración de Heredia que se las mostré en parte, ¿no? Muchos de estos sistemas funcionan mejor para documentos en inglés, no vamos a mentir, son sistemas que han sido creados desde una interfaz en idioma inglés, por tanto, pues obviamente funcionan mejor desde ese idioma, ¿no? Y puede reducir la creatividad del autor y disminuir la importancia de su propio proceso de crecimiento y aprendizaje. Y yo creo que ahí es donde está la desventaja principal, que cuando nos confiamos mucho en que en que van a hacer algo por nosotros, pues reducimos nuestros procesos de creatividad, mejora, búsqueda de mejores vías, de mejores formas para llevar a cabo la investigación y por tanto, pues nos limitamos. Incluso en estos días leí una noticia, no recuerdo en qué país, que estaban eliminando el uso de computadoras para que las personas volviesen a escribir a mano, porque realmente se está perdiendo la escritura a mano. La gente está muy acostumbrada ya a escribir desde el móvil, a escribir desde la computadora, a usar un teclado, pero realmente pues hay gente que ya incluso ha perdido la habilidad de escribir, escribir a mano, que además significa ejercicio
para nuestras neuronas, mejora de ciertas capacidades y se requiere para algunas otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, si nos confiamos de que la inteligencia artificial va a llevar a cabo procesos por nosotros, pues nos confiamos, nos dormimos, quizás dejamos de lado ciertos procesos que serían muy importantes, aprenderlos, probarlos, equivocarnos, tener errores, eh, y eso es lo que nos va a hacer seguir aprendiendo en el ámbito de la investigación, ¿no? Bueno, de ahí pues quedo para dudas y preguntas. Siempre en mis presentaciones están todas las referencias que pueden usar para poder investigar acerca del tema que conversamos, incluso la presentación del doctor Machin Mastro Mateo sobre el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, como siempre, pues les dejo mis contactos. Cualquier duda o pregunta específica que tengan mucha vergüenza de hacerla en público, pues también la pueden hacer a mi correo electrónico, pues que estoy siempre pendiente para eso, ¿no? Y bueno, gracias por esta invitación y espero pues tener sus preguntas o comentarios para conversar un poquito, pues que nos queda también un poquito de tiempo. Muchas gracias, Davis. Muchas gracias por su valiosa intervención acerca de... A continuación, vamos a proceder con una pequeña pregunta que han hecho algunos compañeros de nuestra carrera. Entonces, empezamos con la pregunta de la compañera Palvines Jungo Erika Mayra. Ella es del sexto semestre, sección vespertina. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos éticos, metodológicos y epistemológicos que enfrenta la investigación científica en la era de la inteligencia artificial? ¿Y cómo pueden abordarse para garantizar la producción de conocimiento riguroso? Doctora, tiene desactivado el micrófono, no le escuchamos. Ay, perdón, pensé que lo tenía. Que les decía, bueno, que el tema ético se los comentaba en diversas ocasiones de la presentación, porque realmente pues no tenemos trazabilidad de dónde sale esa información. A nosotros en los artículos científicos nos preguntan los aspectos metodológicos. ¿Cómo es que usted obtuvo esa información? ¿Cómo realizó ese análisis? ¿Qué es lo que determina el proceso per se de investigación y nuestro propio desarrollo en el ámbito de investigación? No tenemos esa trazabilidad si lo usamos directamente solo la inteligencia artificial, aparte que podemos estar usando datos que quizás no tienen autorización de uso, como hablábamos ahora con los comités de ética en las universidades y para los proyectos garantizamos de cierta forma ese cumplimiento ético y obviamente que la producción de conocimiento, el cumplimiento de elementos rigurosos de ámbito en el sentido epistemológico, metodológico, pues obviamente se ven afectados por el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo no digo que no se use, ¿no? Porque, como les digo, aunque la uso poco, puede aligerar cierto trabajo, pero no puede ser la principal herramienta para la investigación y mucho menos cuando vemos que las revistas científicas ya tienen su posición con respecto al uso de estas aplicaciones. Listo, doctora. Tenemos la siguiente pregunta de Flores Gallo Caterín Milena. Ella es de sexto semestre, sección vespertina. ¿Cree que debería existir normativas específicas que regulen el uso de la inteligencia artificial en la investigación científica? ¿Y qué papel deberían desempeñar los gobiernos, universidades y organismos internacionales en su supervisión? La escuchamos. Definitivamente deben existir normativas. Yo creo que las universidades deben trabajar incluso por establecer normativas de uso y reuso de información de la IA, sobre todo para el caso de tesis y presentación de artículos científicos, que en algunos casos pues son solicitados para terminar pues la carrera o el doctorado, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, así como las revistas presentaron su declaración de Heredia, yo creo que cada universidad debe presentar su posición ante el uso de estas herramientas y las limitaciones que se tienen al respecto. ¿Por qué? Porque si no, pues, y eso yo siempre lo digo como un chiste, como una anécdota en el sentido de que cuando no existían los software de similitud, la gente pues
realizaba sus trabajos desde su propia empiria, copiaba del libro, no ponía la cita, etcétera, etcétera. Si yo tomo una tesis de antes de los software de similitud, seguro va a tener similitud, porque la gente no prestaba atención a esas situaciones e incluso no había una forma de ver que si eso era o no era citado, etcétera. Entonces, lo mismo sucede, es decir, si usamos la inteligencia artificial y la seguimos usando desde para la producción de tesis, a lo mejor ahora que no hay normativas, no lo permiten, no se detecta, yo paso mi tesis y tal, pero en unos años, cuando existan herramientas específicas para revisar, mejorar y ver, bueno, vamos a ver cómo fue aquí el uso de la inteligencia artificial, seguro van a tener algún resultado específico, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que las universidades desde ya establezcan los elementos que deben cumplir o no los estudiantes, incluso lineamientos para los tutores con respecto al uso de la inteligencia artificial. Gracias, doctora. Y por último, no menos importante, tenemos la pregunta del compañero Romero Carrión Carlos Andrés de sexto semestre, sección vespertina. ¿Qué estrategias pueden adoptar los investigadores para garantizar verificabilidad, transparencia y validez científica en estudios donde la inteligencia artificial juega un papel? Sí, fíjate que yo se los comentaba, ¿no? ¿Cuál es la característica principal que debe tener un documento de investigación? Y siempre se lo repito en los cursos de investigación. Replicabilidad. ¿Y de qué depende la replicabilidad? Depende de que yo describa completamente el proceso que llevé a cabo para llevar o para desarrollar esa investigación y que me dio como resultado ese documento, que puede ser una tesis, puede ser un artículo, puede ser una ponencia, puede ser un capítulo de libro, etc. Si, si yo no tengo la capacidad de poder mostrar ese proceso, ya hay un problema. Y ahí es donde viene la transparencia de la investigación científica. Si yo comienzo a revisar artículos y las revistas pues de alto impacto que trabajan y revisan los artículos bien rigurosamente, sobre todo en el ámbito metodológico, empezarán a decir, yo requiero que usted me explique cómo fue usada. De hecho, ya casi todas las revistas tienen ese enunciado donde dice, si usted utilizó una herramienta de inteligencia artificial, explique cómo fue usada. Y explicar en todo el sentido, y ahí es donde va la transparencia y el garantizar ese uso adecuado, ¿no? Porque obviamente habrán áreas de conocimiento donde su uso es prácticamente obligado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo decir? Como les señalaba ahí, qué aplicación utilicé, de qué año o en qué versión la utilicé, cuál fue la pregunta que le hice, qué interacción adicional yo tuve, qué documentos adicionales yo introduje dentro de la plataforma para pedirle el análisis, cómo fue que después que me dio ese análisis, yo tomé esa información y la adapté a lo que yo considero o al análisis que yo considero según el contexto que yo estoy analizando. Entonces, definitivamente, así como antes decíamos, mira, tienes que guardar los datos de la referencia y los enlaces de la referencia, ahora tienen que tener un cuadernito o ir guardando en su computadora qué fecha fue que revisé, cuál versión de ChatGPT fue que consulté, cuál fue la pregunta realmente que hice, ¿por qué? Porque ahí vamos con la replicabilidad y transparencia. Si yo veo un trabajo tuyo, Dayanara, que tú me explicas, no, es que yo entré a ChatGPT en la versión tal y le hice esta pregunta y le pedí este análisis. Cuando yo entre nuevamente a ChatGPT, debería tener con esa pregunta que tú tienes en la versión que tú me dijiste y con los pasos uno a uno que tú me dijiste, una respuesta similar a la que tú muestras. Y en base a eso yo pudiese replicar y avanzar en la investigación agregando preguntas adicionales, haciendo cosas adicionales, etcétera, ¿no? Si yo no tengo esa información que tú debes darme por mandato de la revista, yo no puedo replicar ese estudio y por tanto tiene un vacío de replicabilidad. La investigación científica debe ser transparente en cuanto a sus procesos. Y por eso mucha gente no entiende que metodología
No tiene que ver con decir que sí tiene una parte en donde decimos, bueno, tipo de investigación, diseño de investigación, pero más que eso, metodología tiene que ver con qué proceso yo llevé a cabo para obtener y analizar esa información, que va más allá de decir que mi investigación es descriptiva, de campo, etcétera. ¿Qué proceso yo hice? ¿A quién consulté? ¿A cuántos consulté? ¿Cómo analicé? ¿Qué fue lo que hice? De manera que alguien más quiera repetir mi trabajo y lo pueda hacer sin ningún problema. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su intervención en este tipo de conferencias. Le invitamos a dar unas palabras de despedida para todos los alumnos y docentes que le estamos escuchando. Gracias, Dayanara, por la oportunidad. Gracias también a Virgilio por esta invitación. Y bueno, yo los invito a que se interesen por insertarse en el tema de publicación y revistas científicas o publicación de capítulos de libros, sobre todo si están interesados en desarrollar su carrera desde el ámbito académico. Yo hubiese querido que cuando yo empecé mi carrera me dieran este consejo, porque yo creo que me puse las pilas un poco tarde. Sin embargo, le doy ese consejo a los jóvenes. Si usted quiere dedicarse a la investigación, si quiere dedicarse a la academia, si quiere ser profesor, empiece desde ya. No importa cuántos errores cometa, empiece, equivóquese y siga adelante como lo hemos hecho todos. Interésense en las revistas, revisen las revistas, vean a ver qué opciones tienen como estudiantes. Pídanle a sus profesores que tienen proyectos de investigación que lo incluyan en los proyectos, trabajen, participen, hagan procesos de investigación que les permita seguir avanzando y creciendo y sigan aprendiendo en el ámbito de la investigación. Cualquier duda o comentario, pues tienen mi correo y ya saben que estoy a sus órdenes para cualquier pregunta adicional. Virgilio, Muchas gracias, Wilady, muy amable. Gracias por estar con nosotros. gracias por la invitación y bueno, espero que sea primera de muchas, ¿no? Siempre, siempre. Gracias, muy amable. Una linda noche. Gracias. Igualmente, cuídense. Por aquí me voy a quedar para terminar de escuchar la última conferencia Perfecto. y cerrar. Gracias. Gracias.